La sustancia P es un elemento controlado por la enzima conversora angiotensina. Y la sustancia P aumenta el glutamato, el neurotransmisor, la vedette de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas a las cuales veo frecuentemente. A propósito de esto, en mi especialidad, en la psiquiatría de enlace que hago, realmente he visto un empeoramiento de los problemas de demencia y de depresión, que no solo son por el hecho del estrés que significa padecer la enfermedad. Atento con este detalle, la influencia en las enfermedades psiquiátricas de la enzima conversora angiotensina a través de otro neurotransmisor, otro mediador que controla la ECA, que es la neurotensina, pero que está menos estudiada que la bradicinina y también menos estudiada que la sustancia P. Salió en pantalla. Okay. The doctor tell us like Crohn disease against saccharomycin. People who get sick with coronavirus have EK2 receptors. It may be produced by parasitosis. You must investigate a factor that makes the virus advance. The virus is very dynamic, involved in chronic pain, control brandicinin, increase in EK, so that there is hypertension, EK converting enzyme is responsible for inflammatory phenomena, milk and intolerance. To cause milk is withdrawn. Egg intolerance, the converting enzyme is located in a place that's not explored. We knew that Down syndrome's KD causes vascular malformation. Regarding glutamate, it's in disease that is easy. Dementia is also related to stress with another neurotransmitter. Adelante, doctor. Doctor, muchas gracias por su valiosa intervención. Muy importante lo que usted nos ha manifestado y la verdad que ha sido de mucho agrado su participación. Le agradecemos cordialmente en nombre de la Organización Mundial de Derechos Humanos y Paz. El agradecimiento es de mí para con ustedes, la diferencia que han tenido. Muchísimas gracias por poderme explayarme en todo lo que acabo de decir. Agradecido eternamente y los voy a escuchar muy atentamente a continuación. Bueno, ahora tenemos la intervención de Fray Eiber. Adelante, Fray Eiber. Muy buenas noches, cordial saludo. Soy Fray Eiber Galíndez, de la Orden Benedictina Veterocatólica en Colombia. El tema que me corresponde es hablar acerca de los desastres, acerca de las emergencias de índole natural. Tengamos en cuenta nosotros que la palabra desastre es muy amplia. Fray, disculpe un momentito. Por favor, las personas que tienen sus micrófonos abiertos, ¿podrían cerrar su micrófono? Es una falta de respeto que los participantes, los ponentes están hablando y no pueden escuchar. La señora Verónica Moratillas, por favor. Por favor, si puede apagar su micrófono, la señora Verónica Moratillas. Gracias. Ahora sí, Fray, disculpe, por favor, puede continuar. Ok, muchas gracias. Entonces, la palabra desastre es una definición muy amplia.
porque hay diferentes tipos de desastres. En este caso vamos a tener muy corto tiempo, pero pues vamos a hablar de lo que es desastre natural, que es una consecuencia de los mismos fenómenos naturales que se desencadenan entre sí. Son diferentes procesos donde estos desastres naturales provocan daños físicos y pérdidas de vidas humanas, como también pérdida de capital, que pasan el tiempo para que podamos nosotros volver a recuperar la estabilidad que en alguna comunidad se haya perdido en cuanto a personas y estructuras físicas. El desastre natural se debe a los mismos fenómenos que ellos mismas tienen. Podemos estar hablando de inundaciones, desbordamiento de ríos, maremotos, terremotos, pero también en algunos casos hablamos de los incendios, más que todo de índole forestal, aunque la gran mayoría de los incendios forestales es producido por el mismo hombre. Entonces, toda esta clase de hecho natural afectan a un territorio en específico donde haya sucedido la calamidad o donde haya sucedido este desastre. Y se apremia eficazmente la elaboración de un programa para ejercer algún tipo de prevención. Y para eso se debe crear distintos grupos de apoyo para hacer diferentes ciclos para prevenir y trabajar durante, antes y después de este fenómeno ocurrido. Fray, disculpe, ¿será que podemos esperar para que la señora directora nos pueda interpretar? Gracias. Ok. Muchas gracias. Lo que pasa es que, bueno, estoy haciendo un resumen y, bueno, de las ideas, estoy recogiendo las ideas del Fray. Fray Eder from Colombia. Tell us, I will talk about natural disasters. It's a consequence of phenomena as processes cause psychical damage and capital loss. It's not easy to recover stability. Natural disasters such as floods, river overflow, tidal waves, and forest fires, and are caused by man himself. All of these events affect the entire territory. So we propose prevention programs and support groups to prevent and work before and after. Adelante, por favor. Gracias. Ante estos programas, nosotros acá en nuestro país hacemos diferentes ciclos, diferentes periodos para analizar los posibles emergencias o las posibles capacidades desastrosas que pueda ejercer cualquier tipo de naturaleza. Hablamos de los volcanes. En Colombia en ese momento hay un volcán hasta hace poco que presentó movimientos ubicado al sur del país, en una ciudad llamada Pasto. Pero también tenemos que mirar la definición exacta y clara de muchos términos: amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Debemos de describir nosotros la relación entre el ciclo de los desastres y el desarrollo de los mismos y descubrir las fases y etapas de cada uno de ellos. En una emergencia, cuando aparece este tipo de situaciones, es cuando en la combinación de factores conocidos y de origen natural o antrópico surge un fenómeno o suceso eventual inesperado o inoportuno, quizás por la hora, que produce muchos daños o alteraciones en sus estructuras físicas de la región en cuanto a los servicios de cableado de energía, telefonía, en el medio ambiente
en los bienes de cada una de las personas que habitan y obviamente en el ser humano, sin exceder la capacidad de la respuesta de aquella comunidad afectada. Cuando hablamos de un desastre, es una alteración intensa que la persona, junto con sus bienes y de las otras causales nombradas anteriormente, causan un suceso o una provocación de una actividad humana que extiende la capacidad de la respuesta de la comunidad afectada, que en este caso sería en algunos puntos específicos los incendios forestales, donde no solamente hay un daño hacia el ser humano, sino hacia el medio ambiente, y hablamos de flora, y hablamos de fauna, e incluso también podríamos estar hablando de deslizamiento de tierra cuando hay exceso de lluvia o cuando hay inundaciones, eh, eh, deslizamiento de tierra, deslizamiento de casas, deslizamiento de toda la parte alta que se encuentre la región que está presentando esta emergencia. Okay. In our country, we do analysis of possible emergencies with respect to volcanoes in Colombia. It presents movements, but we look at the definition of threats, vulnerability, and risk. The cycle and the development with the stage in an emergency, the natural or anthropic factors that produce damage or alterations in the region, in the telephone and light cables. It's an intense alternation cause an event without response capacity in the community, such as forest fires, cause damage to the environment, flora and fauna, landslides. Adelante. Cuando existe un desequilibrio entre la capacidad de respuesta de los diferentes organismos de socorro y las consecuencias del evento, literalmente eso sería en sí el desastre como tal. La ocurrencia y la intensidad de las alteraciones dependen del riesgo. Es decir, que la fórmula matemática sería riesgo igual a amenaza más vulnerabilidad. La amenaza es un factor externo de un sujeto o de un sistema expuesto, representado por potencial ocurrencia de un suceso de origen natural, quizás provocado por la misma actividad humana que puede manifestarse en un lugar específico. En nuestro país estamos viendo muchísimo construcciones de edificios que sobrepasan 7, 8, 9 pisos, sin ningún tipo de seguridad en la parte donde está siendo construido. Se puede convertir en un riesgo porque en Colombia hay muchos terrenos que son de blandos, no sólidos, y en muchas ocasiones con un movimiento telúrico, esos edificios se pueden cuartear o incluso ir al piso. Vulnerabilidad es un factor interno del riesgo del sujeto o del sistema expuesto ante una amenaza. El riesgo es la probabilidad que nosotros tenemos de exceder en un valor específico de daño social, ambiental e incluso en económico en un lugar dado durante un tiempo determinado o por un tiempo de exposición ante la eventualidad de riesgo. Cuando hacemos un análisis de este riesgo, de esta amenaza o de este desastre, el proceso por medio del cual se evalúa el nivel de esta amenaza es con respecto a la susceptibilidad del elemento expuesto. Nosotros tenemos diferentes ciclos de desastres, cuando está en desarrollo y cuando estamos en prevención.
A veces nosotros en la prevención hacemos lograr que haya una mitigación y por eso siempre estamos brindando capacitación, estamos brindando información para mantener un poquito a la gente alerta en cuanto a la preparación para una respuesta positiva en un proceso de rehabilitación y reconstrucción posterior a esos procesos de desastres. Ok, el hermano dice, tell us in an imbalance in retrieve capacity, it's the same disaster, the mathematical formula risk equal threat plus vulnerability in our country. We see constructions of buildings with 8, 9, 10 floors are a risk. The floors are usually soft. These buildings can collapse. The risk is when it exists in the places. We have disaster cycles. We do is to achieve, mitigate with training and information to people for a positive response in construction processes, in disaster process. Muchas gracias. Fray Eiber, por su intervención. Le agradecemos su participación con la organización. Bienvenido a esta organización. Muchísimas gracias por la invitación. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas Gracias, Fray. La señora Gabriela Ladrón de Guevara. Señora Gabriela Ladrón de Guevara. Bueno, no está la señora Gabriela. El general Jaime Trujillo Durán. Sí, buenas noches. Buenas noches. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y cada uno de los aquí presentes. Agradecer la presencia de tan eminentes científicos y doctores que nos acompañan en esta noche. De verdad que me gozo con la presencia de ustedes. La exposición que acaba de hacer el doctor Heriberto Flores, de verdad que magnífica, y de el padre Edgar Pino. Han tocado unos temas importantísimos, pero me llama la atención en el video que inicialmente a esta reunión nos presentaron y en la cual nos hablan del tema de la pobreza. La pobreza tiene varias consecuencias. Hay, analizando desde el punto de vista material, porque hay otras consecuencias espirituales. Pero yo quiero tocar en esta noche algunas consecuencias de la pobreza material. Hemos aprendido a todo lo largo y a lo ancho de nuestra experiencia de vida y hemos podido comprobar que desde que haya explotación del hombre por el hombre, se ve reflejada la pobreza. Vemos cómo los ricos son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y los 10 puntos importantísimos de ese video que vimos, pues nos deja bien claro la descomposición que hay en todo el mundo, la descomposición social que hay en todo el mundo.
Por ejemplo, el modelo comercial e internacional, cómo siempre sobrevive en todo el sentido de la palabra las personas que manejan la parte de la economía, que tienen el poder en sus manos de la economía para manejar ese tipo de modelos comerciales e internacionales. Me llama la atención también el número 9, corrupción, o sea, las consecuencias de la pobreza, la corrupción en los recursos económicos. Y me voy a referir a mi país. Yo conozco más de 8 países latinoamericanos, pero me quiero referir a nuestro país, donde la corrupción en todo nivel existe acá en nuestro país. Y vemos cómo a través de la corrupción eso hace que decaigan todo tipo de modelo comercial a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque llega un gran inversionista aquí a nuestro país a abrir empresa, a darle oportunidades de trabajo a nuestros profesionales, a nuestros campesinos, a nuestros obreros, y vemos que la corrupción al interior hace quebrar este tipo de modelos económicos, comerciales e internacionales. ¿Cómo una persona tiene que apartar un capital especialmente para pagar a la corrupción el poder estar participando en estos modelos comerciales nacionales e internacionales? También me llama la atención el cambio climático, pero el cambio climático son consecuencias del mal manejo de los recursos naturales, la falta de educación para el manejo de estos recursos naturales y la falta de conciencia de la no contaminación de nuestros ríos, de la deforestación alarmante que existe en nuestro país debido precisamente a la corrupción que hay. La desigualdad de capitales y recursos. Aquí las empresas sobresalen y demuestran una capacidad, las que más tienen dinero. Y las pequeñas empresas, las empresas que están empezando en nuestro país, este sistema corrupto de nuestro país las asfixia y terminan quebrando estas pequeñas empresas. Hay una que yo no veo como consecuencia de la pobreza, el crecimiento de la población, porque cuando hay control, tanto en la parte económica como en la parte de educación, de parte de nuestros gobiernos, el crecimiento de la población se puede controlar, se puede manejar, pero debido a las anteriores consecuencias, a la corrupción, al mal manejo de la salud, al mal manejo de la administración pública, hace que esto se denote más a nivel internacional en el crecimiento poblacional. Y otro de los temas que me interesan también es los conflictos armados. Pero ¿por qué surgen? Y la pregunta es, ¿por qué surge este problema de conflictos armados? Debido a la descomposición social que hay, a la explotación del hombre por el hombre, a la corrupción galopante en todos los ministerios, en toda la parte administrativa, desde la presidencia hasta las alcaldías, gobernaciones y demás estamentos gubernamentales. Entonces, las gentes se alzan en armas. ¿Para qué? Yo no estoy justificando de ningún punto de vista los conflictos armados, porque nosotros somos hombres y mujeres de paz, defensores de los derechos humanos. Pero una de las consecuencias
de los alzados en armas es la descomposición social de nuestro país. Y en cuanto al tema de que nos exponía el doctor, tengo una pregunta para él, el doctor Humberto Flores, si me está escuchando. Él plantea que a veces se sale del control todo este tipo de epidemias, de virus. Y cuando comenzó el coronavirus aquí en Colombia, vimos que necesariamente tenía que la gente vacunarse. Ahora no tanto instan al pueblo a vacunarse, sino está reforzando esas vacunas para controlar la epidemia. O sea que en un sentido a los gobiernos que han manejado mal este tipo de epidemias, se les ha salido de sus manos el control del coronavirus. Esa es mi pregunta para el doctor Fernando Rodríguez. Bueno, soy el doctor Carlos Buzo, figura ahí el email de Fernando Rodríguez. Qué pena. Justo, sí. Tratando de responder y también globalizar un poco y dar una respuesta interesante, yo creo que el coronavirus es un virus que históricamente no generó nunca una cantidad de anticuerpos importante por muchos meses. Y es un virus que muta. O sea, la diferencia con la gripe es que muta muchísimo, pero la diferencia fundamental es que estamos hablando de un virus que ha encontrado un receptor que estaba al descubierto. Es un virus que encontró al descubierto un montón de receptores que gran parte de la humanidad tiene al descubierto. No queda otra alternativa. Creo que las vacunas son un avance, digamos, de la humanidad, pero no estamos solucionando el problema de fondo. Por lo tanto, una vacuna para un virus que genera pocos meses de anticuerpos es una vacuna que va a tener que colocarse en forma muy seguida y sobre todo con problemas por la mutación del virus. Es un pronóstico hacia adelante que uno ve el escenario, si no desaparece el virus, como una vacuna que va a tenerse colocada con cierta frecuencia y refuerzo. Lo que para muchos es un triunfo, para la humanidad, para la ciencia. Yo diría que no tanto por el... Debemos, de acuerdo a la teoría, bueno, mía, debemos disminuir la cantidad de receptores por donde ingresa el virus. Esos receptores tienen una utilidad. A través de esos receptores ingresan sustancias que producen protección cardíaca, que es lo que está pasando con los problemas cardíacos que hemos visto en muchas personas. Por lo tanto, creo que la vacuna es necesaria, pero hacia adelante, si no desaparece el virus, de una vacunación masiva y cada tantos meses, que aparte si no se coordina a nivel mundial, no va a generar ciertas dificultades. Es lo que yo puedo opinar para dar una respuesta más o menos global a la situación que plantea. Bueno, muchas gracias, doctor. De verdad que... Y lo otro que me preocupaba era el control de la neurotoxina. Me preocupa a mí porque soy psicólogo y manejamos todo este tipo de terapias y todo este tipo de enfermedades. Y ¿cómo podremos nosotros incentivar a nuestros pacientes a tener este control? Bueno, es muy interesante lo que dice. Fíjese que la neurotensina es controlada por la enzima conversora. Es cierto que es un neurotransmisor, un mediador poco estudiado, pero yo pedí personalmente a un paciente que tenía esquizofrenia y la enzima conversora salió muy elevada, situación que no pudo explicarme un inmunólogo. Si no, no sé, no te podría dar una explicación al respecto. Fijémonos que quien tiene elevada ECA tiene baja neurotensina. La neurotensina para mí es un protector antipsicótico. En ese caso,
El que tiene una ECA baja, quizás tiene una neurotensina más liberada, pero eso lo tienen las personas que tienen más depresión. El panorama que se habla con la neurotensina y con los péptidos opioides, en cuanto al control que ejerce la enzima conversora, creo que es una ruta que puede despertarnos en las enfermedades psiquiátricas una pequeña posibilidad en encontrar soluciones a enfermedades que creíamos netamente que tienen un componente psicológico, pero que tienen un componente a nivel de neurotransmisores. Fíjese que Stephen Stahl, es un top a nivel, digamos, internacional, habla de la parvalbúmina. La parvalbúmina, aquella proteína que se encuentra en las neuronas y que no sabe bien cómo es el mecanismo por el cual este puede estar involucrado en la esquizofrenia. Yo quiero decirle a la gente que la parvalbúmina en su metabolismo produce péptidos YECA. Por eso responsabilizo al sistema ECA a nivel cerebral como partícipe de un montón de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Muchas gracias, mi doctor. Muchas gracias por la oportunidad que nos han dado esta noche. Esta sería mi aporte humildemente para esta noche. Muchas gracias. Gracias a usted, por favor. Doctor, hay muchas preguntas también, ¿no? Definitivamente, aprovechando toda la sapiencia que usted posee, me gustaría también saber, porque hay también posturas, si bien es cierto, también científicas, de los antivacunas. Dado que la presencia de miocarditis y una serie de situaciones que se han dado a raíz de la inoculación de las vacunas, supuestamente, ¿no? Me gustaría saber su punto de vista. Bueno, a mí es la pregunta, ¿no? Por supuesto, doctor, por supuesto. Bueno, muchas gracias, sí. Bueno, fíjese lo que voy a decir. La colocación de vacunas, las históricas vacunas, el sarampión, la triple vírica, todas las que se colocan durante la infancia y también las vacunas contra las toxinas bacterianas, generan la posibilidad en la persona de no padecer enfermedades que abatiría su sistema inmunológico y no les permitiría llegar a los 18 o 20 años en buenas condiciones. Creo que la gripe de 1918 tomó una población que no tenía sistema de vacunas, que en cierta forma los protegía de tener grandes enfermedades que lo dejaban, a veces fallecían y a veces muy mal desde el punto de vista inmunológico. Creo que se abre en cuanto a los antivacunas. Yo soy un pro vacuna, evidentemente, en el sentido de que si no tuviéramos vacuna, hoy tendríamos secuelas de personas con secuelas de poliomielitis, tendríamos personas con difteria, tendríamos muchísima mortalidad y muchísimas personas con secuelas. Pero evidentemente esta pandemia nos toma en una situación en donde las vacunas debieron haber tenido un tiempo mayor de estudio, se produjo una proliferación de las mismas y hay que reconocer que se produjo una autorización de la vacunación un poco a las apuradas por las urgencias del caso, que la gente necesitaba un poco de anticuerpos para hacer frente a este coronavirus. Pero es un coronavirus que los 3 o 4 meses, aunque nos vacunemos o no, aparece y aparece. Creo que los antivacunas, si vamos al tema de las vacunas históricas, me parece que están en una posición vista de este lado no adecuada. Y los que son antivacunas ahora, si bien tienen ciertos fundamentos respetables, los encontramos en una situación compleja, pero bueno, creo que es un poco así. Las vacunas creo que son necesarias, pero nosotros tenemos que recordar que las bacterias, salvo las que producen toxoides, o por ejemplo los parásitos, o los hongos o las micosis que aparecen en los inmunodeprimidos, no vamos a poder generar nunca vacunas. Solo lo vamos a hacer junto con los virus, porque son los seres más microscópicos que producen la posibilidad de que intervenga el sistema inmunológico a nivel de linfocitos B y T, y de esa memoria que solamente pueden otorgar justamente a los virus esa respuesta inmunológica. Así que yo veo una situación compleja con los virus, pero insisto, y voy a decir algo muy importante, el virus del ébola, el virus del dengue, el virus del sarampión, cuando era históricamente, perdón que insista con la bradicinina, son muy destructivos. Cuando la bradicinina inicia su carrera meteórica de destrucción tisular, si no estamos preparados, estamos complicados.
El Icativán era el único remedio que podía bloquear la bradicinina, pero hoy es un medicamento huérfano, porque se inició específicamente para el edema angioneurótico que hablamos cuando hablamos del inhibidor del factor del complemento. Entonces, y también no actúa sobre los receptores enfermos. Pero tenemos que tener en cuidado que los corticosteroides son los únicos antibradicina que tenemos. Nos gusten o no nos gusten, son los que terminan salvando esta neumonía bilateral con sus dosis intensas, hasta un nivel de días en donde realmente se nos complica porque empieza a generar efectos colaterales estos corticosteroides. Pero bueno, es así un poco lo que... No soy antivacuna, pero tampoco soy partícipe de las vacunaciones compulsivas, y vuelvo a ser autocrítico. No creo que la ciencia avance y la única solución sea vacunas. Creo que tenemos que disminuir la cantidad de receptores SK2 de las personas a través de un tratamiento orientado a lo metabólico, orientado hacia lo nutricional, hacia la flora intestinal, y con mucha precaución, y seguir discutiendo, porque así son los postulados de la biología, a los inhibidores de la enzima conversora angiotensina, que son los antihipertensivos muy buenos, pero que tienen que estar selectivamente indicados. Entonces podemos decir de que la alcalinidad, de repente, permítame de repente ver desde este punto de vista, yo no soy médico, pero la alcalinidad es el lado, es el antónimo del EK2, o no sé cómo lo ve. No, la alcalinidad es un tema vinculado al estado ácido-base del organismo, está vinculado a lo que es el pH. A ver, para explicarlo un poco mejor, en realidad las células de nuestro organismo, en todo en general, necesitan funcionar con un nivel de pH, con un nivel de concentración de hidrógenos, de acidez adecuado. Si la acidez o ese pH es inadecuado, ya sea hacia abajo o hacia arriba, ya la célula no funciona bien en general y en global. Yo creo que se le presta mucha atención a la alcalinización, a la acidificación, pero realmente sobre eso no he involucrado mucho en cuanto a estudio al respecto, porque pregono que el equilibrio de un pH adecuado daría, digamos, sería importante. Por ahí la vinculación que hizo con la ECA, yo no podría decir que la ECA podría estar afectada de qué manera por el pH, pero sí puedo llegar a la conclusión, porque la ECA es una proteína, porque la ECA es una enzima que se encuentra en los vasos de todo el organismo y también circulante, que sí funciona bien con un pH adecuado. El pH es una situación que tenemos que controlar, que depende de situaciones de un buen funcionamiento renal respiratorio, que se altera en el proceso neumónico, pero que de alguna manera termina colaborando en la cascada de acontecimientos que tenemos que evitar que se produzcan, que son los que producen a partir de la bradicinina, de la histamina, del complemento, y después con toda la catarata de citoquinas que quedan participando en el proceso destructivo pulmonar, ¿no? Muchas gracias, doctor. No hay por qué. Adelante, director. Bueno, gracias, doctor. General Trujillo, muchas gracias. Vamos a dar pase No se escucha, no se escucha. al príncipe Paenope, que tiene algunas palabras que darnos también. Él ha estado en la primera, segunda reunión. Adelante, príncipe Paenope. Prince Nope, welcome. Ahí está. Príncipe, tiene el micrófono apagado. Yes, good afternoon and good evening. Nice to meet you. I'm here again, and this is interesting also for us to share, to join the experience, and also to think about the humanitarian. Please translate.
El príncipe Nope dice buenos días, buenas noches a todos. Se siente muy contento de estar acá nuevamente y compartir su experiencia y su punto de vista. Let's continue, Prince. And of course, every country, there are different problems or news because of the COVID. But I'm sure in the future we'll have a chance to solve the problem with our different experience. Repeat last Please sentence, translate. please. Repeat, please, the last sentence. I said, sure, in the future we will solve our problem in a single country. Bueno, lo que le he podido escuchar al príncipe Nope es que, bueno, el día de ayer también narró este tema de los derechos humanos y los problemas que hay en su país. Let's continue, Prince. And I think also the time for us to do something action. We have meeting, we have idea, but we need to do some action also. That is, I hope. Please translate. Ok. El príncipe manifiesta de que tuvo un problema de comunicación para ingresar a la reunión. Let's continue, please, Prince, por favor. And also, if we talk about the human right, and also the problem, also sometimes how can help our community. I don't know in one country, but in my home country, we have some problem also for humanitarian and also for the human right. So I'm still hoping it's time for us to helping the community in action. Thank you. Gracias. Él manifestó de que están viendo los temas de su comunidad y de su país en la parte de Timor, que ya lo manifestó el día de ayer, pero sin embargo quiere comunicar que su agradecimiento por estar en la reunión. Gracias. Bueno, ahora le damos pase al biólogo Johnny Agudelo. Sí, hola, muy buenas noches para todos. Quisiera hacerle la pregunta que le envié ahorita en el chat. La tengo la pregunta para el doctor. Si me permiten, ya se la leo. Dice, si la vacuna no es la solución a largo plazo, ¿por qué no se incentiva más el tema de la nutrición para que el sistema inmunológico haga el trabajo para el que fue creado? Si desde sus inicios este sistema inmunológico dado por el creador ha trabajado maravillosamente bien, y ahora porque vienen a decir que la vacuna es prácticamente lo mejor que hay. Entonces esa es la pregunta que quiero hacer, por favor.
¿La puedo responder? ¿O se la han dirigido al grupo? Doctor, permítame traducir la pregunta y luego darle el pase a usted para que responda. Perfecto, perfecto. Okay. I want to ask the doctor a question. The vaccine isn't the long-term solution because nutrition isn't encouraged. Since its beginnings, the immune system has worked well. Why is it said that the vaccine is the best? Adelante, doctor. Bueno, realmente es muy interesante lo que ha dicho sobre el tema de alimentación. En los minutos que he tenido, lo esbocé un poco el tema de alimentación. Yo quiero decir que yo, de mi parte, no consumiría muchas harinas con gluten o que tuvieran el Saccharomyces cerevisiae, que lo tienen todas las levaduras, en exceso, un habitante de la flora intestinal prácticamente normal, porque son productores de péptidos YECA, que tendría precaución en algún tipo de alimentación, que hay que investigarse, por supuesto, en la producción de algunas cepas de lactobacilos que actúan con proteínas de la leche o algunas proteínas que tiene la soja, de las que hay que investigarse porque son productores de péptidos YECA. Yo no inhibiría mi enzima conversora angiotensina ni me arriesgaría para nada. Yo tomaría con mucha precaución y cuidado con control del cardiólogo todos los meses, un enalapril, por ejemplo, un antihipertensivo, porque aumenta la bradicinina y me va a producir tos, o porque aumenta la bradicinina. Entonces, yo creo que la alimentación debe ser cuidada y debe ser, en este caso, en cuanto a lo que yo digo teóricamente, también hay involucrado un montón de péptidos y un montón de otros elementos en la alimentación que influyen en las enfermedades. Pero particularmente yo me refiero un poco a lo que es la alteración posible de la enzima conversora angiotensina. Y en cuanto a la respuesta de si la vacuna es la mejor solución, bueno, ya creo que lo dije en un momento, mi opinión es que en realidad, a ver, no digo que es paliativo, pero realmente es una solución transitoria. Estamos ante un virus al cual, por más que le pese a quien le pese, nos vamos a tener que vacunar cada 4 meses o cada 6 meses, mientras siga mutando por un tiempo no determinado, situación que también empieza a generar discusiones. Porque hoy, por ejemplo, en Argentina, donde la variante Omicron está generando estragos en cuanto a frecuencia, hoy se discute mucho si en realidad es que la variante es una variante que es una variante que ha mutado hacia digamos, no hacia lo positivo, pero que es poco dañina, que produce daño, poco virulenta, o en realidad si ha sido la catarata de vacuna, la vacuna en la primera, segunda y la tercera dosis la responsable de que mucha gente haya hecho la enfermedad mucho más leve y con menor mortalidad. Y empezamos a entrar en situaciones en donde realmente nadie tiene la respuesta, pero por suerte este organismo, esta situación de charlas, permite hablar del otro lado, porque es muy difícil, por lo menos yo lo veo de mi parte, cuando uno empieza a objetar algo de la vacuna o poner en discusión, o decir a ver algo, como que no hay mucha voz, empiezan a cerrarse muchas puertas para hablar. Y esto lo tenemos que discutir muy seriamente. Vuelvo a decir, perdón que insista, pero no podemos decir que medicamentos o alimentos que bajen la enzima conversora y que no puedan y que no nos permitan controlar la bradicinina, es una cuestión que tenemos que tomar muchísimo entusiasmo en eso. Creo que es lo que yo puedo responder y espero haberlo hecho en un corto tiempo y que haya sido efectiva mi respuesta, ¿no? Quisiera, perdón, les hago una última pregunta al doctor. Entonces, ¿por qué en este caso no se acude a la nutrigenómica para, digamos, potencializar esa parte genética que tiene el ser humano y no andar experimentando con vacunas que en la mayor parte de los casos no traen, sino muchas veces efectos secundarios que están también acabando con las vidas de muchos seres humanos? Bueno, realmente otra excelente respuesta. Las mejoras de la alimentación y los factores ambientales a futuro producen, como son factores que influyen en lo que es la genética
que es la que por ahí a partir de los genes se producen las proteínas y por lo tanto las enzimas, sí, es lo que yo decía en un momento al principio. Si generamos un cambio de alimentación en algunos tipos de alimentos o investigamos más sobre microorganismos que supuestamente no son normales, nosotros podríamos generar cambios en el sistema, digamos, enzimático, inmunológico de proteínas. Creo que es un tema que es muy interesante, de tal manera que hoy, justamente mejorando esos elementos un poco a veces inespecíficos, ambientales o alimentarios, mejorándolos podemos mejorar la parte genética y la parte posterior de producción de proteínas a partir de los genes. Y a propósito de los genes, quería decir, por ahí yo puede sonar un poco atrevido, creo que la ECA, si bien en exceso es una enzima conversora que puede producir angiotensina 2 y es peligrosa y hipertensiva, los grandes bloqueadores de bradicilinina son las personas afros. Las personas afros son las más resistentes, son las más fuertes, siempre y cuando no sean, digamos, víctimas del paludismo, que son enfermedades parasitosis y de deficiencias nutricionales. Yo creo que no es, digamos, una situación menor que todas las personas que ganan las maratones, que tienen todo ese tipo de fortaleza, sean las personas. Porque fíjense que retienen mucho más aldosterona y que retienen sodio y que tienen un umbral de la sed mucho más elevado. Y la angiotensina 2 está vinculada a la sed también. Entonces es un tema importante. Y las personas de edad que tienen una ECA disminuida tienen alteraciones en la sed, porque tienen menos angiotensina. Me fui un poco al lado de la etnia, de la genética, pero realmente lo que acaba de decir en cuanto a la nutrigenómica y todo lo que dijo es sumamente interesante. Sin duda, si nosotros apuntamos ahí, evidentemente las vacunas van a quedar a un segundo plano, siempre y cuando, como hemos afirmado, de que están muy vinculadas más a los virus, porque sobre los otros tipos de microorganismos las vacunas no funcionan. Y evidentemente sí, yo creo que la respuesta es eso. Por eso digo que la ciencia a medias está triunfando contra el coronavirus, está ganándole una batalla, pero está sosteniendo algo que no sé hasta qué punto va a poder sostener si no genera un cambio de fondo para cerrar las puertas al virus. Es muy lógico, tenemos que cerrar los lugares por donde ingresa el virus, reducir los receptores. Ese fenómeno de upregulation lo tenemos que transformar en un fenómeno de downregulation. Bueno, entonces nuestro director tiene resistencia porque él es afro. Creo que es descendiente de África. Yo le voy a decir algo. Los afros, si bien tienen la ECA que lo fortalece, cuando disminuye la ECA, a mi criterio, tienen más dificultades a veces con muchas enfermedades y hacen enfermedades más severas. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta, la ECA es un bloqueante de bradicinina. Voy a decir como le digo a mis amigos y conocidos, el que mejor bloquee la bradicinina es el que va a tener más posibilidades. Parece muy concreto, parece como que no le diera importancia a la histamina, a las citoquinas, al linfocito B y T, pero yo estoy hablando de la inmunidad natural. Esa es la que tenemos que mejorar, nuestra inmunidad natural. Ok, gracias, doctor. Bueno, ahora hablando de afro, vamos a escuchar a nuestro amigo Outara. Adelante, Outara. Let's continue, brother Outara. Parece que tiene problemas con el micrófono. Entonces, la No, señora... a ver, está probando y está conectándose. Brother Outara. Can you hear? Brother Outara. Es cierto, tiene problemas con su audio. Brother Outara. Bueno, entonces la señora Verónica Moratilla. Señora Verónica Moratilla.
Buenas noches. ¿Me hago escuchar? Bueno. Sí, bien. Adelante, Fuerte y claro. adelante. Fuerte y claro. Gracias por el espacio. Es realmente interesante escucharlos a ustedes y haber compartido estos días de un importante foro mundial, donde nosotros para las organizaciones estamos totalmente frescos de esa información. De verdad han sido ponentes de una talla internacional. Les agradezco mucho la plaza y en relación a lo de las pro vacuna o antivacuna, yo ahí le tengo una pregunta que es la siguiente. Si en mi caso yo me puse una dosis y la segunda de una vacuna y ahora en mi país, México, están poniendo otra, ¿qué es lo que afecta? Porque el primer día intervino el representante de la Organización Mundial de la Salud y bueno, aunque levanté la mano, ya no fue posible intervenir. Perdón, pero ahora les dejo la pregunta en la mesa y ciertamente también de acuerdo con las ponencias que han hecho, de decir que efectivamente tenemos que tener reforzado un sistema inmunológico con una alimentación equilibrada, con una alimentación sana. Y por la otra vertiente, México es un país en vías de desarrollo, lamentablemente. Me platicaban en algunas reuniones que tuvimos estos últimos días. El doctor me dice que coma sano, que coma frutas, verduras. Cuando, por ejemplo, sabemos que el limón, que es lo que más ocupamos para estos casos, se fue al pique en su precio y no alcanza. O sea, el estar sano, la salud va de la mano con la pobreza, con el Producto Interno Bruto de cada país y ahí hay un desequilibrio en relación al ingreso por cabeza de cada uno de los mexicanos. Entonces, no somos coherentes con esos gastos y con esos ingresos. Por lo tanto, no es que la población no quiera comer sano, no es que la población no quiera prevenir su salud. Los suplementos son demasiado caros. Ya no hablemos de suplementos, las mismas frutas y verduras ya rebasan mucho todo eso, pero mi pregunta principal es esa. ¿Qué me va a pasar si yo me puse, por ejemplo, primera y segunda dosis Pfizer y la que me quieren aplicar es Moderna? Esa es una. Y otra que siempre he pugnado, la segunda que dejo en este panel para su discusión, orientación y luz por parte de ustedes es el hecho de que alguien sea antivacuna y que en diferentes países les estén cerrando el ingreso a ciertas dependencias gubernamentales o ciertos eventos, es un acto de discriminación y atentan contra sus derechos humanos, porque es lo mismo que estuviéramos diciendo, no entras por ser discapacitado, no entras por ser mujer, no entras por estar gordo, por ser de color. Y yo creo que ahí deberíamos de tener un documento bien hecho de todas las organizaciones internacionales para que también quien decide ser antivacuna, pues esté protegido en esa decisión que ha tomado. ¿Es cuánto? ¿Es cuánto, licenciada Inés? Muchas gracias, hermana. Director, por favor, le damos espacio al doctor para que responda o muestre su apreciación. Por favor, doctor, si podría
Bueno, vamos a ver. Primero, creo que lo que dijo de alimentación es interesante. Por lo menos en Argentina los productos que se utilizan que no tienen gluten son costosísimos. La persona que tiene celiaquía pasa muchísimas necesidades y posibilidades de conseguirlo. Y ojo que hay una intolerancia al gluten, una alergia al gluten, pero de un nivel altísimo, que inclusive quienes quieren hacer el tratamiento no lo pueden realizar. Eso también hay que tener en cuenta ese motivo de cierto. Uno a veces come lo que puede comer o comprar, y entonces el sistema inmunológico termina pasando factura, ¿no? Eso es una de las preguntas que realizó. Después creo que el tema de estigmatizar o la parte antivacuna y no dejarlo ingresar, y en cierta forma yo creo que, a ver, es mi opinión. En mi opinión creo que si una persona, a pesar de los riesgos que asume, prefiere padecer la enfermedad y de esa forma inmunizarse porque cree que tiene condiciones para poder hacerlo, bueno, yo creo que hay que tener cierto respeto a esa persona que decide eso. Si una persona se aísla, toma distancia y no se quiere vacunar, y a veces la estigmatizan, pero hay que recordar que las personas que están vacunadas también tienen el virus que pueden cobijar y contagiar, o sea, en una manifestación contagia tanto el vacunado como el no vacunado. Entonces sí, evidentemente creo que el tema del respeto y que hay que tener hacia la otra persona, y esto lo da el tema al cual vuelvo a insistir, son vacunas que están autorizadas en formas apuradas por alta necesidad y a las cuales a veces hemos visto que no hay mucha responsabilidad de los laboratorios por lo que pudiese ocurrir, que por suerte parece que no ocurren muchos efectos colaterales. Y quiero un poco, a ver, cerrar un poquito por las varias preguntas que realizó, a ver si la memoria me acompaña, en decir que, bueno, preguntó qué pasaba con las dos vacunas Pfizer y ahora que la querían vacunar con Moderna. Yo creo que, bueno, volvemos un poco a lo mismo. Primero la primera vacuna, después la segunda con los anticuerpos que caen, y después la tercera que no es la Pfizer, que puede ser otra, creo que por el motivo de que por ahí empiezan a faltar algún tipo de las vacunas a las cuales uno inició la vacunación, y yo pienso que le puede pasar, con resignación yo digo que, bueno, alguna cantidad de anticuerpos le va a generar para prorrogar unos meses más la posibilidad de protegerse ante cepas de coronavirus, pero no podría asegurar si la cepa de ese momento, la que está mutando, la Delta, la Omicron, uno podría estar exento de tener una enfermedad más o menos grave. Yo creo que no creo que una vacuna, más allá de los efectos colaterales que pueden tener y que algunos pueden haber sido minimizados, no la considero que una vacuna, qué sé yo, tan segura como otras vacunas, ¿no? Como por ejemplo la del sarampión, que casi prácticamente nos inmuniza de por vida. Pero bueno, estamos con un virus mutante. Yo realmente lo veo muy complicado, cuando el virus es muy mutante y no se va, y sigue entrando por la misma puerta que tiene abierta y que los receptores se han descubierto, lo veo un poco complejo. Creo que le puede quizás ayudar, no creo que le haga mal. Hay estudios que se realizan, pero son tan rápidos, en tan corto tiempo, y el tiempo a veces es tirano. Y en este caso se necesita tiempo para hacer mucha decisión en cuanto a la posibilidad de qué puede suceder o qué no puede suceder. Y bueno, y el tiempo no nos está acompañando, ¿no? Gracias, doctor. El general Jaime Trujillo quería hacer una apreciación con respecto a todo eso. Adelante, general. Adelante. Gracias, gracias. Quería dar un testimonio de nuestro país y de las luchas en defensa de los derechos humanos, porque con esto del coronavirus se han violentado los derechos fundamentales en las personas. Y en nuestro país acabamos de ganar una batalla. El Consejo, presentamos unas tutelas al Consejo de Estado y ya falló, tumbando una decisión presidencial que era obligatorio para las personas estar vacunadas con todos los refuerzos para entrar a cualquier institución, ya sea artística, cultural, supermercados, estadios.
en fin, etcétera, etcétera. Y el Consejo de Estado falló a nuestro favor. Entonces, por ejemplo, con las comunidades indígenas, hemos tenido muchos problemas porque ellos tienen sus costumbres y tienen su concepto en cuanto a las vacunas. Entonces, ellos en su interior no quieren vacunarse y no se van a vacunar. Ellos dicen que tienen los elementos necesarios para inmunizarse y por lo tanto no van a aceptar. Y ese fallo del Consejo de Estado está favoreciendo a nuestras comunidades indígenas. Ese era un testimonio que quería dar en esta noche y de verdad que el que quiera se lo puedo hacer llegar, el fallo del Consejo de Estado a favor de nuestra organización de defensa de los derechos fundamentales, los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos a la doctora Miriam Aranza. Adelante, doctora. Yo creo que aquí va a ser una noche muy buena. Buenas noches, cordial saludo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Adelante. doctora. Me presento, mi nombre es Aranza Gómez, del país de Colombia. No sé si de pronto alguien me vaya a colaborar con la traducción. Doctora, lo que pasa es que ya somos el grupo de Latinoamérica. No hay problema, solamente el hermano Utara que tiene problemas con su conexión y su audio. Ok, perfecto. Entonces, buenas noches. Mi nombre es Miriam Aranza Gómez, del país de Colombia, haciendo parte de la corporación Sion. El tema que escogí para mi ponencia fue el tema de delincuencia. Ahorita en pandemia, pues para nadie es un secreto, pues que a raíz de este virus COVID-19, varios países fuimos afectados de diferentes formas, donde el gobierno se vio en la necesidad de adoptar ciertas medidas para dar un buen manejo a esta situación tan difícil, donde para sus gobernantes no fue fácil, pues se dio una crisis económica, se dio el desempleo, se dio aumento a la tasa de mortalidad debido al virus, se abre paso en la implementación de la tecnología, lo que es la virtualidad, y pues a pesar del confinamiento que se tuvo que vivir por un buen periodo de tiempo, no cesó como tal el tema de la delincuencia. En estos minutos que voy a hacer, tocaré muy brevemente 3 puntos en cuanto al tema de la delincuencia, cómo se vio afectado un mundo entero. Primero, tenemos que a raíz de la virtualidad se aumenta el tema de la delincuencia en cuanto al tema de la trata de personas. La pandemia ha aumentado las vulnerabilidades a la trata de personas al tiempo que hace que la trata sea aún más difícil de detectar y ha dejado a las víctimas con dificultades para obtener ayuda y como tal una forma de poder acceder a la justicia, donde los traficantes, ¿qué hacen? Pues se aprovechan de las vulnerabilidades de la persona, del estado de la necesidad de las personas, donde lo que hacen es atraer a las personas con promesas falsas. En este caso sería el empleo, en vista de que varias personas a raíz de la pandemia quedaron desempleados. Los niños son cada vez el objetivo más claro de los traficantes, pues utilizan las redes sociales y otras plataformas en línea para reclutar nuevas víctimas y así beneficiar del aumento de la demanda en cuanto ante la explotación como tal sexual infantil. En algunos países, ¿qué sucede? Los agentes de unidades especializadas, los que están el personal que es idóneo para este tema, para estas funciones de trata de personas. Entonces, a raíz de la pandemia, ¿qué hacen? Les asignan unas nuevas funciones con el fin de evitar la propagación del tema del COVID. ¿Qué hace que estas especialidades pretendan como atrapar o minimizar el riesgo del COVID? Lo que hacen es brindar a los traficantes la oportunidad de operar con menos riesgo de ser detectados.
Entonces eso es un riesgo que el COVID-19 nos trajo. Como segundo punto, otro tema de la delincuencia al que me voy a referir esta noche es que nos vimos enfrentados en cuanto al robo y falsificación de medicamentos y a los equipos de protección de bioseguridad. Pues, ¿qué sucede? El repentino aumento, pues, como tal, de la demanda de los productos médicos para abordar la pandemia de COVID-19 ha llevado a una expansión en cuanto al tráfico de productos de calidad inferior y falsificados. El virus ha resaltado lo que es aún más las deficiencias en los marcos regulatorios y legales destinados como tal a prevenir la fabricación y el tráfico de esos productos, y el crimen organizado lo que ha hecho es explotar como tal las incertidumbres que rodean la pandemia. No quiero ser muy larga con mi tema. Esta pandemia sí lo que hizo fue cerrar como tal el tema de homicidios. ¿Qué hace la pandemia? Pues a las personas tener de pronto una forma de ser cohibidas, de poder salir de sus casas por el tema de evitar la propagación del virus, lo que hace es que se disminuya el tema de homicidios. Es un punto positivo. Pues en cuanto a este homicidio, pues por este confinamiento tan estricto, la vigilancia de las autoridades frente a los ciudadanos, de que las personas pues guardaran como tal el confinamiento adecuado para evitar esto y bajar así, esto así, hacer que baje el índice de homicidio. Pues las regulaciones que hacen las autoridades de cada país era velar para que las personas estuvieran en casa, y fue tanto el filtro que hicieron, que esto lo que hizo fue bajar como tal el índice de homicidios de una forma muy significativa. Entonces es así como podemos ver que la delincuencia juega de diferentes formas, no solo físicas, sino también de formas virtuales, donde pues para el delincuente no existe ni día, ni hora, ni fecha perfecta o indicada para lograr su plan, donde solo gracias a un buen esquema de seguridad por parte de las fuerzas públicas y una canalización de personas día a día, puede ayudarnos a combatir la delincuencia y bajar de una forma significativa el índice como tal de homicidios, y así poder tener una brecha más hacia los ciudadanos para que tengan mayor seguridad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Muchas ustedes, gracias. señora. La señora María Victoria. Señora María Victoria. Don Humberto Flores. Don Humberto Flores. Don Gustavo Ramírez. Humberto, tienes que quitar el audio para poderte escuchar. Creo que ninguno de los que hemos llamado se encuentran presentes, así que en nombre de World, organización que ha organizado este segundo Foro Mundial, con la asistencia de muchos profesionales a quienes agradecemos desde el primer día, donde hubieron muchas personalidades, aparte uno de nuestros directores, que es el asesor de la organización de la OMS, de la Organización de la Salud. Y a hoy día agradecer al doctor Carlos Buzo por el apoyo que nos ha entregado y bueno, por todo lo que nos ha hecho conocer. Creo que las palabras de la presidenta, después foto de cierre, y Director, por el favor no se audio, olviden de enviar su sus audio. fotografías a los correos para entregarles. Ahí. ¿Aló? ¿Se escucha bien?
Sí, perdón, muchas gracias, ahí estoy con el audio. Lo había cortado para que se escucharan mejor ustedes. Le agradezco a ustedes nuevamente la invitación y a disposición de esta charla tan interesante, y donde he escuchado realmente unos discursos muy importantes y muy lindos y con mucha ilusión. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, a usted y a todos los que han participado. Muchísimas gracias. Las palabras de la presidenta para hacer el cierre del fórum, y bueno, después de las palabras de la presidenta, pueden todos prender sus cámaras para la foto respectiva y poder así pasarla a los medios que ya están, que tienen la grabación del fórum, y así también a los medios internacionales. Adelante, presidente. Por favor, una última pregunta ya para terminar. Por favor, Por antes de que supuesto, adelante. quisiera preguntarle al doctor qué conoce acerca del tema del síndrome de inmunodeficiencia adquirida posvacuna, y si por favor nos permitiría en el chat un email de contacto para charlar más adelante de otros temas. Bueno, sí, el email es carlosegusop@gmail.com. carlosegusop@gmail.com. Me preguntó sobre lo que yo opino del síndrome de inmunodeficiencia adquirida post-vacuna. En realidad, voy a decir algo bastante interesante de lo que es sobre el SIDA. Fíjese que hace mucho tiempo, cuando se inicia el tratamiento del SIDA en las personas que tienen infecciones oportunistas que se hacen muy visibles, por la administración de antivirales, se produce la disminución de replicación del virus, pero se produce un empeoramiento de la enfermedad en muchas oportunidades de pacientes con SIDA. Porque el virus del SIDA es una especie, hace un efecto de, si bien no es un parásito propiamente dicho, ejerce un parasitismo, ejerce un desgaste y una estimulación de la enzima conversora, entre otros elementos, del sistema inmunológico. Entonces, cuando se deja de estimular el sistema inmunológico con el afán de disminuir que replica el virus, se producen a veces complicaciones importantes en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es una paradójica complicación de la infección a pesar del tratamiento antiviral. Una persona que sin dudas tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hice la vacuna, como una persona que tiene seguramente una inmunodeficiencia, y yo creo que en el global, hablando de una vacuna bien estudiada, con mucho lapso de tiempo, y le evita que sufra cualquier infección que ya tiene un sistema inmunológico alterado a través de los linfocitos, la persona que tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Me parece que la vacuna creo que le ayudaría en el sentido de que evitaría que cualquier tipo de infección micótica o parasitaria le pudiera, digamos, minar más el sistema inmunológico. Creo que una persona que tenga síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que adquiera una gripe o una situación, digamos, de coronavirus, tendría dificultades, ¿no? Ahora, por ahí no puedo explayarme mucho en lo que me dijo de posvacuna, si en realidad la vacuna puede producir algún tipo de situación vinculada al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Quizá la pregunta la entendí yo de esa manera, como que ¿qué pasaría en un vacunado que tuviera síndrome de inmunodeficiencia? Creo que fue algo así, ¿no? Vuelvo y explico la pregunta, es decir, sí. En el caso del COVID, porque no me cuadran las cifras del antes y el después, considero que es más posible que la vacuna contra el COVID esté produciendo un síndrome de inmunodeficiencia adquirida post-vacuna. ¿Qué opina usted acerca de esa hipótesis? A ver, cuando una vacuna, uno se coloca una vacuna, en muchas de ellas se produce un par de días, no digo la enfermedad, pero se producen muchos síntomas. Eso habla de que el sistema inmunológico ha sido involucrado para que esa persona genere anticuerpos. Yo no diría que una vacuna, cualquiera de las que sean colocadas, pueda llegar a producir un síndrome de inmunodeficiencia en las personas. Yo creo que en realidad la humanidad tiene un sistema de varias inmunodeficiencias, algunas que no están bien estudiadas. Yo pongo en la mesa de discusión esta inmunodeficiencia de la falla de ECA, que puede ser una. Entonces,
pienso que no lo veía como factible. Habría que estudiar y hacer un seguimiento. No tengo datos estadísticos, yo leo mucho, soy médico general, ejerzo la psiquiatría de enlace, los psicofármacos y todo lo que es las complicaciones psiquiátricas vinculadas a lo que es el COVID, que he visto, pero realmente no tengo casuística de la posibilidad de que la vacuna pueda generar un síndrome de inmunodeficiencia. Pero el tiempo dirá si esta situación de colocación de vacunas sistemática cada 4 meses, en qué puede llegar a terminar. Si en una protección de anticuerpos sistemática para evitar la infección por coronavirus, o en algún tipo de alteración que puedan producirse a nivel inmunológico realmente, que sería realmente muy lamentable. Pero bueno, el tiempo va a decir. Casuística no le puedo ofrecer porque no puedo decir algo que no conozco ni he medido, ¿no? Es decir, con base en lo anterior, es posible que sí ocurra. Bueno, todas las posibilidades, o sea, todo es posible en la medicina, hasta los postulados de la medicina y lo que nunca se discutió, uno lo termina discutiendo y termina después, digamos, terminando lo que uno dice como un paradigma. Muchas situaciones que no se discutieron nunca en la medicina. El gluten se sabía que hacía mal en épocas de la Segunda Guerra Mundial posteriores, y recién a los 40, 50 años después colocaron en los productos que no había que colocarle, que se colocó los productos en las etiquetas de los productos. O sea, evidentemente yo no lo puedo descartar, pero bueno, marcaría un escenario realmente muy, muy duro, en donde por ahí uno con la ilusión que tiene y con la buena fe y el espíritu y el ánimo, no querría pensar que eso pueda ocurrir. Bueno, evidentemente sería una catástrofe, ¿no? Doctor Busso, una pregunta. Sí, sí. El fortalecimiento del sistema inmunológico, de acuerdo a estudios de científicos de Klaus Bernard, señalaba que los microbios, los virus, las bacterias, si se encontraban con un sistema inmunológico fortalecido, era difícil de que pudieran causar daño al ser humano. Y bueno, se habla que la vitamina C, perdón, que la vitamina C es una vitamina que precisamente fortalece el sistema inmunológico. Entonces, no, sin dudas. Sí. La vitamina C fortalece el sistema inmunológico, actúa como cofactor con varias enzimas, tiene una acción protectora a nivel vascular, justamente un sitio en donde los coronavirus y otras enfermedades producen muchísimos. Pero bueno, la vitamina C a veces no se puede medir en qué cantidad, bajo qué circunstancias, en qué nivel tiene que ser consumida para producir un efecto positivo beneficioso. Lo mismo estamos con el zinc, por ahí que muchos hablan, y el zinc evidentemente es un elemento que está asociado a la insulina, asociado a la enzima conversora angiotensina. Son todos elementos que ayudan. Sin duda que la edad siempre nos juega en contra. Una persona que tiene mucha edad tiene proteínas de otra calidad, tiene menor. Recordemos que el sistema del complemento, las proteínas, los anticuerpos, ya tienen otras características, y cuando son de menor calidad y cantidad funcionan mal. El sistema inmunológico debe fortalecerse. La edad a veces nos juega en contra, pero podemos hacer muchas cosas en el transcurso del tiempo en cuanto a la investigación a nivel de las hormonas, la protección que pueden producir además de los efectos colaterales, pero sobre todo en el tema de la flora intestinal, de la permeabilidad intestinal, de la alimentación, de los péptidos GIGA que yo nombro, y la utilización prolongada de muchos medicamentos que a veces producen más efectos colaterales que efectos beneficiosos. Creo que bueno, a veces el tiempo no nos ayuda, pero voy a decir algo que yo tengo muchísima ilusión. Creo que si la enzima conversora angiotensina, entre otras, empezamos a mejorarla para controlar todos estos mediadores que controlan la enzima conversora, podemos vivir muchos más años, y creo que se abre una ruta con el tema del glutamato, la sustancia P, la bradicinina, para enfermedades que creíamos algunas incurables y algunas realmente de un pronóstico reservado. Y bueno, y tengo la esperanza de que se despierten rutas, y creo que la oportunidad que me dan de poder transmitir esto y poner en la mesa de discusión, se las vuelvo a agradecer. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Don Humberto Flores, ahora sí parece que está ahí en su audio. Don Humberto Flores. Don Humberto Flores. Bueno. Hay audio.
Ya puedes consulta o deseen decirle algo al doctor, adelante, pueden hacerlo a partir de este momento. Yo no he escuchado la pregunta, si ha sido dirigida a mí, no la he escuchado, no me ha llegado. No, doctor, lo que pasa es que está abierto para los que deseen consultar, pero parece que no hay más consultas. Bueno, Yo quiero hacer una pregunta, perdón. Adelante. Es la siguiente. Se habla mucho de que cuando termina el coronavirus en las personas, hay muchas personas que quedan con una inflamación en los órganos. De hecho, esto tiene que ver con todo el tema que estamos hablando, de los cuales nos ha explicado mucho el doctor. Es importante como que nosotros podamos conocer a un nivel mínimo, porque nosotros no conocemos la parte técnica de todo este tipo de conversatorio, y siempre buscamos en el sabelotodo, como le digo yo, en el señor Google, todo lo que tiene que ver con las enfermedades. Pero yo tengo un círculo de amistades que son la especialidad de los radiólogos, y ellos hablan del tema de ¿cómo se llama?, de la inflamación en los órganos. ¿Qué diría el doctor acerca de eso? ¿Qué podemos acerca de eso? Como que un examen que nos dé la cronología de si después del COVID uno puede quedar con algún órgano inflamado. Bueno, sin duda es que nadie discute que el coronavirus es una inflamación sistémica y que en muchas personas compromete muchos órganos. Hay que recordar que los receptores CK2 no solamente están en el corazón, sino que están en el intestino, están en el riñón. Entonces las puertas de entrada al virus están en todos lados. Y también en esos sectores, en esos órganos, en mayor o menor cantidad, hay enzimas como la ECA, que controla la bradicininina, y hay otras enzimas como la histaminasa que controlan la histamina y muchos otros elementos. Desgraciadamente, cuando hay un proceso inflamatorio, por suerte los virus en un momento determinado dejan de replicarse, digamos, se autolimitan y se dejan de replicar. Pero si la replicación en el tiempo es importante, produce una inflamación con las consecuencias agudas de la diseminación del proceso inflamatorio y si no, de la cicatrización. De ahí a que producen secuelas. En mi parte, en lo que es la psiquiatría, viendo los pacientes con demencia, con depresión, he visto un agravamiento de los cuadros depresivos o los cuadros de demencia. Evidentemente, cuando hay un proceso inflamatorio a nivel cerebral, se produce que los neurotransmisores no actúan como corresponden y se pueden producir agravamientos de enfermedades. Están descritos las cicatrizaciones y las secuelas a nivel pulmonar. Y bueno, y hoy en día creo que lo costoso, pero necesario de los estudios post-COVID, nos hablan de que vamos a tener que hacernos al mes o a los 2 meses un estudio de todos nuestros sistemas de órganos, a ver de qué forma, o por proceso de cicatrización, o por proceso de lesión, han quedado comprometidos. Esta reacción inflamatoria, algunos las manejan mejor que otros, a veces incluso algunos tienen una hiperreacción que lleva a la posibilidad de trombosis. Entonces estamos en un escenario difícil, en donde vuelvo a decir, si el sistema inmunológico es importante, la inflamación sistémica o más diseminada es mucho menor. A veces uno toma todos los recaudos, pero estamos en una situación complicada. El tiempo dirá también qué pasa a nivel de otros órganos. Se está viendo mucho lo que pasa a nivel pulmonar, cerebral. Hay muchas secuelas a nivel de lo que es el proceso de la recuperación del olfato. Y bueno, y así con cada uno y otro de los órganos en donde este desgraciado virus produce un proceso inflamatorio bastante significativo, ¿no? Yo personalmente quiero darle los agradecimientos a usted, doctor. Muchas gracias. Esperamos tenerlo nuevamente en otros foros y compartir mucho conocimiento de parte suya que humildemente pues nos ha
nos ha expuesto en esta noche. Nosotros estamos trabajando también en la parte geriátrica, cómo establecer hogares para recibir a aquellos ancianos que están siendo despreciados por su familia y poderles brindar el amor y brindarles un hogar digno para estas personas que lo han dado todo, pero que a la hora de la verdad, pues sus familias empiezan a rechazarlos. Entonces le agradezco, doctor, personalmente y a nombre de nuestra organización Senderos de Paz, que Dios le bendiga grande y ricamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a disposición de lo que necesiten en cuanto yo pueda aportar. Doctor, disculpe quisiera respecto a esta intervención, lo que pasa es que quisiera saber su opinión de dos cosas, ¿no? Uno, respecto a que la vacuna ha sido creada en un laboratorio. La siguiente es la presencia o lo que se ha manifestado mucho respecto a las posturas antivacunas, de la presencia del grafeno y las antenas 5G. Me gustaría saber su opinión, por favor. Cuando se refirió al principio, creo que si el virus había sido, me parece, hecho en un laboratorio, creo que fue al principio, me parece que es así. Miren, a ver, yo voy a decir algo. Yo digo teoría sobre teoría, es una percepción que tengo. El virus comienza aparentemente en Wuhan, en China. Ya dije que estas virosis son frecuentes en aquel país y en aquel sector porque evidentemente a mi criterio tienen una insuficiencia ECA, una baja, y tienen mucha frecuencia de tener estos coronavirus. Inclusive también es discutible, hay que saber que los coronavirus conviven muchos en algunos animales, como el murciélago, por circunstancias que no conocemos bien, que pueden convivir con ellos mucho tiempo. Entonces, estos virus, yo no sé si estos virus fueron hechos en un laboratorio y diseminados, pero sin duda alguna tenemos que saber que este virus, es indudable que ya varios antecesores de ellos provienen de aquellos lugares. Y sin duda, yo diría que es un virus que ha tomado mal parado la población en gran parte del mundo, que no está acostumbrado a estos virus, que tenía receptores en el descubierto, y quiero creer que el virus en su mutación encontró y se adaptó como una llave a la cerradura a esos receptores que estaban libres. Yo creo que los receptores estaban libres. Si alguien puede creer que alguien lo hizo intencionalmente, bueno, no estaría pensando en alguna mente de tipo perversa que pudiera haber realizado tamaño tipo de situación. Y con respecto a la parte del grafeno, lo que preguntan otros ítems, yo como he estado mucho leyendo y estudiando sobre la inmunidad innata, sobre la ECA, sobre los productos, he dejado un poco de lado la posibilidad de estudiar esto que me acaba de preguntar, de leerlo con mayor posibilidad de poder exponerlo y tener una opinión bastante lo más cercano digamos, a lo que es la verdad de esto. Sí me genera un poco de dudas que en un momento determinado, por ahí la ANMAT dijo que tenían grafeno, después que no, pero bueno, evidentemente, mientras una vacuna tenga menos elementos, más beneficiosa va a ser para el organismo. A futuro, si los tiene o no los contiene, realmente no he hecho ningún tipo de investigación química o bioquímica al respecto. En cuanto a las cuestiones vinculadas a las antenas que me preguntó, y a otras vinculadas también a algún tipo de magnetismo que se produce con algún tipo de fenómenos posterior a la colocación de vacunas, que también no podría responderle enteramente porque no tengo mucho conocimiento. Yo voy a decir algo un poquito que sí se sabe, ¿no? Hay vacunas que por ahí hacen mal en cuanto a los efectos colaterales que pueden producir, son pocos, pero recordemos que muchas vacunas son realizadas no como estas que han salido nuevas, a veces sobre embriones de pollos, sobre algún tipo de elementos que puede producir, evidentemente, alergias, fenómenos, efectos colaterales. Vuelvo a decir, disculpa por ahí por no responder muy fehacientemente y con severidad sobre esto del grafeno en las antenas G, pero sí puedo decir
en mi opinión, de que este virus, no sé si fue armado en un laboratorio y diseminado, yo pienso que es un virus que es frecuente, del cual tienen cierta inmunidad en la zona donde se originó el virus, que es en la zona de Asia, y que ha agarrado mal para la población. Hagamos de cuenta que este receptor SK2 que teníamos las puertas abiertas nosotros, hay un virus que encontró ese lugar. ¿Por qué teníamos receptores SK2 elevados o en mayor cuantía? Creo que es la base de lo que tenemos que determinar y lo que hemos hablado casi hace 1 hora y media en cuanto a la primera parte de la exposición, ¿no? Así es, doctor. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Si podía conversar un segundo con el doctor, Por supuesto. porque vengo saliendo de un coronavirus, con una pulmonía bilateral, y he quedado con la voz, me ha atacado todavía hace más de un... ¿Se detuvo la Sigo pantalla? Ahí en la... Sí, a ver. Quería comentarle esto, y bueno, y que he sufrido mucha fatiga, como lo sigo, el post-COVID estoy saliendo de una fatiga crónica que me ha tirado a la cama a hacer pocas cosas y de estar cansada, y que y quiero decirle también que me ha costado muchísimo como haber tenido esta enfermedad, me está costando tanto salir. No estoy escuchando, recepcionando lo que me está diciendo. Escuché lo de la fatiga como efecto colateral. No sé si me puede repetir la pregunta. ¿Es sobre la fatiga nada más que me preguntó porque se me cortó? No, porque el habla, estoy hablando con difonía. Ajá, sí. Por eso digo que a pesar de que hace más de un mes que ya pasé la enfermedad, estas son las secuelas que me han quedado de este COVID, doctor, que me está costando tanto salir. Bueno, yo quiero aclarar 2 cosas. Me he explayado sobre la teoría de la enzima conversora de acuerdo a mis conocimientos. Soy médico clínico en general, pero soy especializado en psiquiatría y ejerzo la psiquiatría hace más de 20 años. Cuando uno ejerce la psiquiatría, el examen físico del paciente prácticamente y el seguimiento clínico de las enfermedades, si uno las tiene en cuenta, sobre todo en la psiquiatría de enlace que practico, la realizan médicos en paralelo que trabajan con uno. En la experiencia personal, uno no deja de ver un montón de personas que vienen a la psiquiatría y que me están expresando situaciones similares a la suya. Yo diría que la disfonía y la fatiga, y sobre todo la disfonía es parte del proceso inflamatorio que se produce. Si la laringe se inflama y está inflamada mucho tiempo, y después demora en inflamarse, evidentemente, síntomas como la tos, el carraspeo y otros van a perdurar en el tiempo. Si el virus ya no se encuentra, habrá que tener un poco de paciencia y hacer un tratamiento sintomático al respecto y esperar que, bueno, que no exista ninguna secuela de tipo cicatrizal, que no se está viendo, por lo menos en lo que me comentan algunos colegas. Y la parte de la fatiga es algo claro, y vuelvo a decir lo de la fatiga, porque yo hablé de bradicinina y de otros mediadores. En el síndrome de fatiga crónica, en la fibromialgia, en las mialgias, está involucrada la bradicinina, que está controlada por la enzima conversora. Hay muchas personas que se quejan de astenia y fatiga. Es una consecuencia no solamente del coronavirus, sino de la influencia y otras enfermedades. Pero lo que hay que hacer es un chequeo general para ver si esa astenia o cansancio no obedece a una enfermedad médica que se pueda determinar, y no queda nada más que en esa convalecencia más larga, esperar que pase el tiempo, estar muy cercano a tener una buena alimentación, un buen reposo, y algo muy importante, en ese caso, en el caso suyo, bueno, para esas personas que practican deporte en caso de exceso, yo creo que tenemos que prolongar un poco la posibilidad de la excesiva cantidad de prácticas deportivas que hacen en forma intensa muchas personas demasiado precozmente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, que aprovecho la oportunidad de poder agradecer a las personas organizadoras de este evento y de estar con tan preciadas personalidades en distintos rubros. Así que yo muy agradecida desde Cipolletti, Río Negro, Patagonia, Argentina. Así que muchas gracias a todos.
Muchas gracias, hermana. Le deseamos una pronta mejoría y que nuevamente retorne las fuerzas a su cuerpo y bueno, para tenerla al 100%. Bendiciones, Mabel. Mabel Pereira, bendiciones. Muy Pronta agradecida. recuperación. Creo pueden prender sus cámaras para las palabras de la presidenta y pueden prender sus cámaras para la foto oficial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, el doctor ha tenido mucha paciencia para resolver todas nuestras preguntas y bueno, un agradecimiento especial al doctor y a todos los que han intervenido en esta última reunión. Muchas gracias. Y bueno, han habido ¿cómo se llama esto? Situaciones en las cuales, si bien es cierto, nos ha tenido, o en estos últimos tiempos, el tema médico también y la presencia del doctor, el secretario adjunto de las Naciones Unidas también ese día, que no se dio abasto también para responder la cantidad de preguntas, y bueno, ahora también agradezco la paciencia también del doctor, y bueno, gracias a todos, y espero poder contar con una comunicación con todos ustedes, y bueno, enciendan sus cámaras para tomar la fotografía del momento. Muchas gracias. Prisnope. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Esperamos Prisnope. volvernos a ver en una próxima oportunidad. Bueno, ok, listo. Ya está la fotografía, muchas gracias. El príncipe Nope también para... Muchísimas gracias Muchas por la gracias, invitación. Listo. Gracias, besos, Sandra. Sandra Cortés. Muchísimas gracias por toda esta participación que nos han dado. Hubiésemos querido hablar más cosas por las mujeres, por la feminización de la pobreza, pero pues había que compartir con los otros compañeros que también tenían cosas importantísimas que hablar. La presentación del doctor, esa participación muy especial para aclarar muchos puntos. Y muchísimas gracias, estoy muy agradecida y espero que me vuelvan a invitar. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias a todos. Thank you to all. Thanks. Chao.